Muy buenas noches, mi nombre es Shirley Fuentes y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante dentro de la estadística inferencial, las tablas de contingencia. Para empezar, vamos a su definición. Una tabla de contingencia muestra los datos de una variable en filas y los de otra en columnas. Al organizar los datos en filas y columnas, la relación entre ambas variables se puede detectar fácilmente evaluando las celdas donde se suponen los dos conjuntos de datos. Se pueden realizar análisis estadísticos como la prueba de cuadrado para determinar la asociación o dependencia. La tabla muestra el grado de asociación entre las variables. Las tablas de contingencia se utilizan comúnmente en ingeniería, encuestas de investigación científica. Algunos elementos son comunes a la mayoría de las tablas de contingencia: columnas que contienen los datos primarios, tamaño de la muestra y porcentaje. En otras palabras, podemos decir que cada fila corresponde a una modalidad de la primera variable, que cada columna corresponde a una modalidad de la segunda variable y que cada celda muestra cuántos individuos cumplen con ambas características al mismo tiempo. Gracias a esta organización, las tablas de contingencia permiten detectar relaciones o dependencias o independencias entre las variables y sirven de base para análisis como la prueba chi-cuadrado. ¿Qué son las tablas de contingencia? Una tabla de contingencia es una herramienta utilizada en la rama de la estadística, la cual consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar datos categóricos en términos de conteos de frecuencia. Esta herramienta, que también se conoce como tabla cruzada o como tabla de dos vías, tiene el objetivo de representar en un resumen la relación entre diferentes variables categóricas. La tabla de contingencia es una de las herramientas analíticas más útiles y un pilar en la industria de la investigación de mercados. Los objetivos de una tabla de contingencia son principalmente dos. El primero es organizar la información recolectada cuando los datos provienen de dos variables cualitativas, es decir, cuando trabajamos con características como el género, el estado civil, la preferencia de un producto, entre otros. De esta manera, la tabla nos permite tener los datos mucho más claros y fáciles de leer. El segundo objetivo es analizar la relación que existe entre esas dos variables. Con una tabla de contingencia no solo vemos los datos ordenados, sino que también podemos identificar si hay algún tipo de dependencia o independencia entre las categorías. Cabe resaltar, o en resumen, estas tablas no son únicamente una forma de presentación de la información, sino que también son una herramienta de análisis que nos ayuda a interpretar los datos y descubrir posibles patrones o asociaciones. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se utilizan porque nos permiten organizar y visualizar datos que de otra manera estarían dispersos o desordenados. Cada celda de la tabla muestra la frecuencia con la que aparece una combinación específica de categorías, lo que la hace más fácil interpretar los resultados. Además, estas tablas son muy útiles porque muestran de manera clara las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, y eso nos ayuda a comparar los datos con mayor precisión. Otro uso muy importante es que permiten analizar la asociación entre variables cualitativas, que gracias a ellas podemos ver si dos factores están relacionados o si por el contrario son independientes. Por esta razón, las tablas de contingencia se emplean en diferentes áreas, como la investigación científica, la investigación social y los estudios de mercado, donde se busca entender mejor el comportamiento o las preferencias de ciertos grupos. En conclusión, su uso principal es servir como una herramienta práctica tanto para organizar como para interpretar datos categóricos. Ejemplos de uso de las tablas de contingencia. Un aspecto fundamental de las tablas de contingencia es que tienen aplicaciones muy prácticas en la vida real. Por ejemplo, en los estudios de mercado se utilizan para analizar si la preferencia por un producto varía de acuerdo con la edad, el género o el lugar de residencia.
Un caso concreto sería comparar si las ventas de marca de carros son mayores en cuanto a zonas urbanas o zonas rurales. En el ámbito de la investigación científica, estas tablas permiten estudiar si existe relación entre un tratamiento y un efecto. Por ejemplo, se puede analizar si tomar un medicamento como la aspirina está relacionado con la reducción del riesgo de sufrir un ataque cardíaco. También las investigaciones sociales se emplean mucho. Allí ayudan a entender la relación entre características personales y opiniones. Por ejemplo, se puede estudiar si el género de los encuestados influye en la manera en que perciben un tema social o político. Para concluir, los ejemplos muestran que las tablas de contingencia son una herramienta que trasciende la teoría estadística, porque nos permite aplicar el análisis de datos con textos reales y en distintas áreas del conocimiento. Para construir una tabla de contingencia se siguen varios pasos muy sencillos pero importantes. El primer paso es identificar las dos variables cualitativas que queremos analizar. Por ejemplo, podríamos trabajar con el género masculino y femenino y con la preferencia de bebida, café o té. En un segundo lugar, se diseña la estructura de la tabla, colocando en las filas las categorías de una de las variables y en las columnas las categorías de la otra variable. Después, en cada celda interna de la tabla se rellena con las frecuencias absolutas, es decir, con el número de individuos que cumplen ambas condiciones. Por ejemplo, cuántos hombres prefieren café, cuántas mujeres prefieren té y así sucesivamente. Para construir una tabla de contingencia se siguen varios pasos muy sencillos pero importantes. El primer paso es identificar las dos variables cualitativas que queremos analizar. Por ejemplo, podríamos trabajar con el género masculino y femenino y con la preferencia de bebida, café o té. En un segundo lugar, se diseña la estructura de la tabla, colocando en las filas las categorías de una de las variables y en las columnas las categorías de la otra variable. Después, en cada celda interna de la tabla se rellena con las frecuencias absolutas, es decir, con el número de individuos que cumplen ambas condiciones. Por ejemplo, cuántos hombres prefieren café, cuántas mujeres prefieren té y así sucesivamente. Veamos ahora un ejemplo práctico para entender mejor cómo funciona una tabla de contingencia. Imaginemos que realizamos una encuesta a 60 personas para conocer sus preferencias de bebida entre café y el té. Diferenciando también por género, los resultados fueron los siguientes. 20 hombres prefirieron café, 10 hombres prefirieron té, 15 mujeres prefirieron café y 15 mujeres prefirieron té. Ya con esta información organizamos la tabla. En las filas ponemos el género y en las columnas, como lo podemos ver, el tipo de bebida. Así, cada celda muestra el número de personas que cumplen ambas condiciones. Ahora bien, con estos datos podemos calcular proporciones. Entre los hombres, la proporción que prefiere café es de 20/30, lo que equivale al 67%. Mientras tanto, entre las mujeres, la proporción que prefiere té es de 15/30, es decir, el 50%. Si miramos el total, vemos que 35 de las 60 personas prefieren café, lo que corresponde al 58% del total, y que 25 de las 60 personas prefieren té, que equivalen al 42%. Esto quiere decir que a partir de esos cálculos podemos hacer un análisis. En general, el café es la bebida más preferida con un 58%, sin embargo, al separar por género vemos diferencias. Los hombres muestran una preferencia clara hacia el café con un 67%, mientras que entre las mujeres la preferencia está dividida con un 50% para café y un 50% para té. Esto nos lleva a una conclusión importante. La preferencia por la bebida sí depende en parte del género, ya que los hombres se inclinan más por el café, mientras que las mujeres la elección es más equilibrada. En conclusión, las tablas de contingencia son una de las herramientas más útiles dentro de la estadística porque no solo nos permiten organizar datos categóricos en filas y en columnas, sino que también nos ayudan a interpretar relaciones entre variables. Como vimos, su utilidad es muy amplia.
Se aplica en la investigación científica, en los estudios de mercado, en las investigaciones sociales, siempre con el propósito de encontrar patrones y asociaciones que nos ayuden a comprender mejor la realidad. Además, al construirlas podemos calcular frecuencia, proporciones y porcentajes y con estos datos incluso aplicar pruebas estadísticas como la chi cuadrado para confirmar si las variables están relacionadas o no. En pocas palabras, una tabla de contingencia es más que una tabla de datos. Es una herramienta de análisis que facilita la toma de decisiones porque transforma información dispersa en conocimiento claro y útil. Muchísimas gracias. Para finalizar, las bibliografías las pueden encontrar en las diapositivas. Muchas gracias y espero mi video haya sido de su agrado y de su ayuda.